Una tarde más aquí con vosotros y con vosotras en una charla que está orientada a abordar un tema ciertamente enojoso, que desde el primer momento nos manifestasteis todas las asociaciones y personas interesadas en el proyecto Actúa, que era un tema que os preocupaba y que tendríamos que abordar. Ha llegado el momento, es el tema de la protección de datos. En nuestra sociedad en nuestra sociedad actual es algo absolutamente esencial, ser capaces de proteger los datos de las personas con las que trabajamos, y hoy nos van a dar unas nociones espero que sean muy útiles para que las podáis aplicar a vuestro funcionamiento cotidiano en vuestra asociación. Ya sabéis que la acción de hoy no finaliza, por supuesto, las expectativas que tengáis sobre el tema, y que si os quedáis con alguna duda no tenéis más que poneros en contacto con Actúa para profundizar en ellas. Cabe perfectamente la posibilidad de que en un futuro hagamos una nueva charla o una nueva acción formativa para profundizar en aquellos temas que no hayan quedado suficientemente claros. Y solamente ya para terminar, pues anticipo que la semana que viene también tendremos 3 interesantes charlas a las que estáis invitados. Creo que son de vuestro interés. Una pequeña introducción al uso y construcción de páginas web. Un tema que está absolutamente ahora en el candelero, que es la Agenda 2030. Se está explicando desde el Ayuntamiento de Valladolid cuáles son los contenidos de esta agenda, que debe ser la referencia, digamos, inevitable y obligatoria casi del funcionamiento de todas las asociaciones de participación. Y por último, una que os recomiendo especialmente a las asociaciones vecinales, que es una charla para facilitar la elaboración de proyectos para participar en la convocatoria de subvenciones para asociaciones vecinales, que se ha abierto en el mes de febrero. Durante todo el mes de febrero, las 43 asociaciones vecinales que hay en Valladolid pueden presentar sus propuestas. Aquellos que formáis parte de este tipo de asociaciones os lo recomiendo, porque os ayudará mucho a facilitaros el proceso de presentación de la subvención. Bueno, podríamos hablar muchas más cosas en las que estamos trabajando en la escuela para futuras acciones formativas. Os pido, aprovecho para pediros que, por favor, cualquier sugerencia, cualquier tema que os preocupe, cualquier propuesta que nos queráis hacer, incluso, sobre todo, si estáis en condiciones de presentarnos vuestra propia experiencia en el ámbito de la participación en la que estéis trabajando, pues nosotros encantados recogeremos la propuesta y organizaremos otra charla o otro evento participativo para conocer pues los proyectos en los que estáis trabajando desde el asociacionismo vallisoletano, que me constan que son muy interesantes. Me parece que con esto es suficiente para iniciar la charla. Os dejo ya con nuestra ponente Paula Gutiérrez, que está ya presente, dispuesta a presentarse. Y bueno, pues espero que estas 2 horas que tenemos por delante sean muy fructíferas para todos. Muchas gracias y os dejo con Paula, ¿vale? Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues muchísimas gracias al Ayuntamiento de Valladolid por esta iniciativa, que creo que es pues muy interesante, porque aborda para las asociaciones una serie de temas que son pues vitales, porque la mayoría de las asociaciones surgen desde el voluntariado, ¿no? Entonces muchas veces en torno a un interés que está ligado a un reto particular que tiene un colectivo particular en su vida, pues unos voluntarios se forman, y yo también he sido parte del asociacionismo, y entonces entiendo el reto que significa abordarlo con la profesionalidad que requiere eh, atender las necesidades de sus colectivos, ¿no? Y justamente el tema de protección de datos es muy importante, porque muchas de las asociaciones que están aquí, pues no tanto, por ejemplo, las asociaciones de vecinos, pero sí las asociaciones relativas a temas de personas con una enfermedad en particular, personas con una minusvalía en particular, personas con una filiación filosófica o ideológica o política particular, o personas que tienen, pues por ejemplo, han tenido pues una
han pasado por una situación relativa a, por ejemplo, la recuperación de un programa, de un problema de drogadicción, o bueno, cualquier tipo de asociación, en sí mismo trata unos datos que son sensibles por el solo hecho de pertenecer a la asociación. Entonces, eso crea un reto mayor, porque si la ley de protección de datos antes era vista como una cosa tasada que te decía, dependiendo de los datos que usted tiene que hacer esto, esto o esto, con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos en 2016, que se hizo obligatorio desde el 2018, es decir, que nos dieron como 2 años para ponernos al día con el tema, entra en vigor un concepto como muy anglosajón que nos ha costado mucho asumir, y es el tema de la responsabilidad proactiva. Es decir, que cada asociación tiene que hacer un análisis de riesgos de los datos que trata, quién los trata, dónde los trata, cómo los trata, durante cuánto tiempo los trata, y en función de eso empezar a tomar unas decisiones y unas medidas e implementarlas y probar que son suficientes. Y entonces eso es muy complicado para las asociaciones porque pues no es un equipo profesional de una empresa con ánimo de lucro que tiene un director informático y otro director y un abogado y un no sé qué, sino que muchas veces son casi amigos que se juntan con interés común. Entonces, mi idea de hoy es concienciaros de la importancia que tiene la protección de datos, no por el riesgo de una multa, de un apercibimiento, que los mencionaremos, pero más que nada porque veamos que las asociaciones sí tenemos un riesgo en el caso de que tratemos mal los datos, ¿no? Sino la importancia y los recursos que tenemos desde las asociaciones para proteger a las personas para las cuales tiene un sentido la asociación, ¿no? Porque si hay algo que importa a la asociación es el bienestar de sus beneficiarios, de sus interesados. Entonces, imaginaros que tenemos una asociación que trata datos de menores de edad, o que trata datos de personas con una enfermedad en particular, o trata datos de víctimas de violencia de género, y en algún caso, sin ninguna malicia, sin ningún interés de que eso suceda, se filtran los datos solamente de las personas que hacen parte de la asociación. Pues podemos generar una discriminación hacia esas personas, por ejemplo, que nada más lejos del interés de la asociación que precisamente ese daño, ¿no? Entonces yo voy a compartir pantalla si Raquel me deja, porque todavía no. Raquel, ¿me regalas, por favor? Listo, gracias. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a compartir pantalla, y lo que quiero es que os sintáis con libertad de preguntar todo lo que queráis, ¿no? Porque al fin y al cabo esto está hecho solamente para que, a ver, ¿ya lo estáis viendo ya? No. No, no se ve, Paula. Un minuto, por favor. Vale. Ahora sí. Ok, perfecto, gracias. Creo que empecé a hablar tan directamente y ni me presenté. Bueno, pues antes que nada os cuento que para mí, yo soy Paula Gutiérrez Arboleda y trabajo en el tema de protección de datos y ciberseguridad desde el año 2003 aquí en Valladolid, con una consultora que se llama Innovasil. Y tanto me gusta este tema que pues mi doctorado justamente es en el tema de seguridad de la información y en la protección de la privacidad de las personas, ¿no? De la dignidad de las personas. Entonces, por eso estoy aquí con vosotros, y por eso me pongo a disposición para consultas posteriores, que no es más que conectar a través de LinkedIn, y no hace falta ni siquiera compartir teléfonos ni nada, sino que directamente al final de la presentación de todos modos están mis datos. Bueno, pues el caso es que, como os decía desde el principio, la protección de datos es un reto en sí misma, y hizo mucho ruido en algún momento cuando el 2018 empezó a ser exigible
Y entonces empezaron a salir un montón de noticias en medios especializados, en la prensa, en la televisión, en las noticias, sobre el cambio de la manera de ver la privacidad que ha tenido la Unión Europea y el miedo a las multas, ¿no? Es que las multas que antes en España eran de hasta 600.000 euros, ahora pueden llegar a 20 millones, y de hecho España ya era de las que aplicaba las multas más altas en el mundo entero. Entonces, al principio, la gente dijo, pero esto no era sino como un poco cuento, porque el primer año no hubo casi sanciones. Entonces la gente dijo, no, esto no hay que tomárselo tan en serio. Y otras empresas dijeron, sí, hay que tomárselo en serio, porque la Agencia de Protección de Datos lo que hizo en 2018 y a principios de 2019 fue evangelizar, o sea, explicarle a la gente, mire, usted está incumpliendo esto y los riesgos son estos, y le cabría una multa de tanto, pero por ser la primera vez, pues le vamos a hacer un apercibimiento, o le cabría una multa de 100.000, pero le vamos a poner 2.000 porque es la primera vez. Bueno, pero en la medida en que el tiempo ha ido pasando, la agencia considera que todas las responsables de tratar datos de carácter personal ya han tenido tiempo suficiente para medir, para evaluar cuál ha sido su riesgo, y ha querido facilitar unas herramientas de las que vamos a hablar más adelante, junto con el Instituto de Ciberseguridad de España, porque es que es algo que está directamente ligado. Yo no puedo proteger los datos si las medidas de seguridad de la información no son suficientes. Vamos a ver que esto no va de hacer papelitos y poner firmas en el correo electrónico y de copiar y pegar la política de privacidad a otro sitio, que eso no sirve absolutamente de nada. De hecho, es que la protección de datos no la debemos ver como una cosa por la cual nos pueden sacar dinero, que sí ha habido multas. Y ha habido multas que aquí, por ejemplo, ha habido 21 multas de más de 1 millón de euros el año pasado, y hubo solo 3 multas que fueron más de 19 millones de euros. Pero estamos hablando de grandes empresas, de bancos, de empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, en la medida en que la gente conoce más la reglamento de protección de datos y la ley orgánica de protección de datos que surgió en España en 2018, pues se da cuenta que es difícil de cumplir, entonces se convierte muchas veces en un dolor de cabeza. Y lo que es muy importante para las personas de las asociaciones es darse cuenta que lo que está buscando la ley de protección de datos no es proteger los datos de nadie, sino la vida de las personas. O sea, lo que se protege detrás es la dignidad y los derechos de las personas. Y si alguien sabe de dignidad y de derechos, son precisamente las asociaciones. Porque si se crea una asociación de enfermos, de afectados por la enfermedad de Crohn, es porque se está buscando encontrar soluciones para que estas personas lleven la vida mejor. Entonces, si por un descuido esos datos se filtran y esas personas de repente ve que no las contratan en un trabajo, o que las despiden de un trabajo, o que les cancelan un seguro de vida, pues la cosa se les complica mucho la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, es que lo que estamos protegiendo no son datos, ni información, ni bases de datos, sino las personas que hay detrás de ellos. Entonces, ¿por qué cumplir? ¿Para evitar multas? No, obviamente que la Agencia Española de Protección de Datos está muy vigilante, y en el caso de que haya algún tipo de denuncia contra una asociación o contra una empresa, pues la agencia investiga. Y entonces puede haber distintos tipos de sanciones, como la prohibición para operar, como un mero apercibimiento o como una multa. Y ahí tenemos que tener en cuenta que la casuística de las asociaciones es diferente, porque hay asociaciones que surgen en Valladolid y solo están en Valladolid. Hay asociaciones que las hay en toda España, pero que operan en Valladolid desde un CIF regional, por ejemplo. Entonces solamente tienen los datos de los asociados digamos, de Valladolid, y los de Burgos tienen los de Burgos, y los de Madrid los de Madrid, pero cada una tiene como una personalidad diferente, ¿no? Sin embargo, hay otras asociaciones que operan a nivel nacional y lo que tienen son oficinas en varios sitios. Y
esto es muy importante a la hora de evaluar el tema de protección de datos, porque la agencia entiende que la capacidad de una asociación que tiene 45 socios no es la misma, y son personas naturales, no es la misma que la capacidad de una asociación que tiene 15.000 socios y está en todo el país. Entonces, cuando la Agencia de Protección de Datos va a evaluar si la asociación había cumplido con lo que era esperable de la asociación respecto a la protección de los datos, se va a fijar mucho en qué tipos de datos trata la asociación, como con qué recursos contaba y si ha tomado las medidas suficientes a nivel organizativo, a nivel técnico, a nivel de formación. Obviamente hay unas tecnologías que ayudan a proteger los datos que resultan muy costosas y entonces uno diría, no, pues es que es una asociación local súper pequeñita y no se puede permitir tener esa tecnología y la agencia no se lo va a pedir. Sin embargo, el hecho de que sea una asociación no significa que una asociación que cuente con determinados recursos o que sea grande a nivel nacional o que tenga empleados o que trate datos muy sensibles, no tenga la obligación de contar con determinada tecnología, aunque sea costosa. Entonces, por eso la agencia sopesa mucho tanto lo que hay disponible en la tecnología y digamos los medios que hay disponibles, como los recursos con los que cuenta la asociación. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor aquí hay dos asociaciones de tamaño muy distinto y de finalidades muy diferentes y las medidas que toma una y la otra no tienen nada que ver. Es muy importante la reputación para las asociaciones. Hombre, si para las empresas es importante, para las asociaciones evidentemente es importante. Porque si las personas que están aportando recursos a una asociación o las personas que son beneficiamos, que son los interesados por los cuales existe la asociación, ven que hay una filtración de datos por negligencia o por dolo, pues se ve afectado el nombre de la asociación y puede ser que haya gente que no quiera seguir participando, puede ser que haya gente que no quiera seguir donando. Entonces, ese es otro tema importante con respecto al tema de protección de datos. Vemos que es otra consecuencia. Y yo, que quiero gastar gran parte del tiempo en las herramientas que existen para que nos protejamos como asociación, voy a mencionar 3 o 4 casuísticas por las que una asociación puede ser multada, como por ejemplo, esta es una multa que de hecho ocurrió, que fueron 3.000 euros a una asociación cultural, porque era una asociación que enseñaba idiomas a niños. Y entonces publicó, tenían un chat en una aplicación de mensajería instantánea. La gente sigue pensando que WhatsApp y todas las aplicaciones instantáneas como Telegram, WhatsApp, bueno, pues las hay varias que pueden crear grupos y compartir información sin ningún problema, y resulta que esta asociación publicó una foto de un menor y los padres pues se quejaron, había como 400 personas en ese chat. Y esto fue en 2019 y ellos fueron a hablar a pedir que retiraran eso de ahí y a pedir que les dieran explicaciones y no les hicieron mayor caso, y la que lo había publicado era una profesora sin instrucción de la directora ni nada de eso. Y después, como la agencia al principio no le dio como mucha importancia al tema, pero cuando los padres aportaron que además había hecho comentarios sobre el niño, y las fotos y todo eso, pues le pusieron 3.000 euros de sanción, porque era una acción no intencional, pero negligente, y es que el niño, siendo menor de 15 años, requiere, esto es muy importante para todos los que traten datos de menores de edad, se requiere el consentimiento de ambos progenitores, no solo de uno, para poder tratar los datos de ese niño. No solo las imágenes, los datos, cualquier tipo de datos. Entonces, imaginaros que
una mamá da permiso para que salgan las fotos del niño o para que se traten los datos de un niño de una evaluación psicológica o cualquier cosa, y el padre no ha dado el beneplácito, y en algún momento el padre se entera y denuncia. Hay sanciones habiendo consentimiento de uno solo, por no estar consentido por los dos, ha habido sanciones. Y entonces esto es una de las cosas que yo quería destacar, porque sé que hay varias asociaciones que tratan datos de menores de edad. Voy a poner otros ejemplos. Una asociación una asociación independentista que hizo una encuesta en favor de una posición ideológica concreta y que se fue casa en casa haciendo una encuesta sin las medidas de seguridad suficientes, teniendo en cuenta que lo que estaba encuestando era justamente una posición ideológica, que es uno de los datos que están protegidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo sancionaron, y la sanción no fue pequeña, fueron 200.000 euros, porque se consideraba que estaba trabajando con unos datos sensibles, sin las debidas medidas de seguridad, y porque tenía todo esto se puede luego, lo podéis consultar luego en las sentencias de la Agencia de Protección de Datos, pero lo que pasó aquí fue que estaba ligada la respuesta con el nombre del que respondió. Y como lo que estamos hablando son de respuestas ideológicas, eso no se puede tratar así. Tendría que se puede sacar una estadística, pero nunca ligando si Juan dijo que sí o Juan dijo que no a una posición ideológica concreta. Hubo otra sanción, por ejemplo, a un ayuntamiento que facilitó los datos personales de los participantes en un proceso de consultas a una asociación. Y que conste que la consulta era una cosa totalmente social, usted está a favor de, y era una cosa, pues para el desarrollo del municipio. Si es que aquí no estamos diciendo que la razón de la consulta fuera buena o mala. Y sin embargo, hubo una sanción porque el ayuntamiento facilitó los datos personales. Sí, lo que pasa es que en España, a diferencia de algunos otros países de la Unión Europea, los ayuntamientos y las administraciones públicas solamente tienen apercibimientos, no tienen sanciones, porque la administración no se sanciona a sí misma, no son multas. Sin embargo, sí hay varias personas que coinciden en la Agencia Española de Protección de Datos que debería haber sanciones administrativas para los funcionarios que incumplan, igual que las hay para las personas que en una empresa incumplen. Entonces, bueno, aquí es muy importante. Yo estoy mostrando estas sanciones no para que actuemos desde el miedo a la multa, pero sí hay que ser conscientes que las asociaciones también pueden estar. Esta otra multa que tengo aquí abajo, no sé muy bien, es de 525.000 euros a una asociación de tenis, pero porque dolosamente lo que sí hicieron fue vender los datos personales con fines comerciales a una de las empresas que les estaba aportando mucho dinero. Y obviamente eso no se puede hacer. Otro tema, que aquí hay asociaciones de vecinos, y esto es muy importante, comunicar que una persona es morosa, según el Supremo, vulnera su honor, y por tanto, una asociación de vecinos no puede colgar en la puerta un listado o en el cartel público un listado de cuál es el vecino que está debiendo dinero y está debiendo 3 cuotas o 5 cuotas, porque eso no se puede tratar así. Evidentemente, los demás vecinos tienen derecho a saber que alguien está debiendo una cuota, pero existen otros marcos para tratar esta información, que no es colgarlo en un cartel donde gente que ni siquiera es vecina, sino que se acerca como visitante, se entera de quién está viendo y qué está viendo, porque eso no se puede tratar así. Y hay que tener en cuenta que en las empresas y en las asociaciones, incluso, no tengo un dato que lo mida, pero incluso el problema puede ser mayor. Uno de cada 4 incidentes de seguridad es provocado por los empleados, y en las asociaciones puede pasar lo mismo o incluso más, porque muchas de las personas que trabajan en las asociaciones
no son profesionales de un tema en particular, sino que son voluntarios y por tanto por desconocimiento pueden cometer muchos errores, tanto desde el punto de vista de seguridad de la información como desde el punto de vista de los procedimientos. Entre otras cosas, esa es la otra cosa que pasa en las asociaciones, que muchas veces son carentes de procedimientos de cómo se debe recoger una información, cómo se debe recoger un consentimiento, quién lo va a guardar, durante cuánto tiempo, y entonces pues todo se hace desde la buena voluntad, pero a veces la buena voluntad no es suficiente, porque el hecho de que la asociación sea sin ánimo de lucro no implica que no tenga obligaciones en protección de datos. Entonces, hay, por ejemplo, esta es una sanción a una asociación médica que fueron 10.000 euros porque consideraron que era muy grave. Aquí aparecía que la asociación que hacía un tratamiento que no era meramente local, que aquí es lo que estábamos hablando, que algunas de las que actúan en Valladolid solo tratan datos de gente de Valladolid o de un colegio particular, y eso es un trato muy local, y otros tienen datos más grandes. Empezó a enviar publicidad a los médicos y estaba tratando de captar gente para la asociación, y entonces mandó hasta 17 comunicados invitándolos a asociarse, y uno de los médicos denunció. Y se consideró que era una violación muy grave, porque la razón para la cual porque hay una diferencia entre ser médico y tener que estar asociado a la asociación de médicos. Entonces, bueno, pues se dio el hecho de que se envíe un comunicado o dos comunicados con un espacio de tiempo suficiente contando las distintas actividades que se hacen en favor, no es razón para sancionar, pero una cosa que es directamente afíliese, es igual que si fuera un spam de una empresa diciéndole cómpreme. Entonces, pues por eso una sanción y fueron 10.000. Esto es muy importante porque sé que aquí hay asociaciones de padres y madres de colegios, y es que esta sanción cayó a una asociación de padres de un colegio porque el AMPA hizo unos calendarios para vender y tenían unas imágenes de niños, y entonces los padres denunciaron que no tenían que por qué iban a usar las imágenes de sus hijos, pero ellos dijeron que tenían el consentimiento, y ellos no tenían el consentimiento, era el colegio el que tenía el consentimiento, pero el colegio no es el AMPA. Entonces, es cierto que el colegio había recabado el consentimiento de los padres de esos niños de las fotografías para salir en determinadas publicaciones, incluso en la página web, de las cosas que se publicaron del colegio, pero primero, eso es una finalidad, y en cambio hacer un calendario de pagos, otra finalidad, y la empresa que hizo, digamos, la empresa no, sino el responsable que hizo y mandó a imprimir esos calendarios no fue el colegio, sino el AMPA del colegio. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado, porque no solamente necesitamos las AMPAs, el consentimiento del padre y de la madre, sino que además se lo tiene que dar esa AMPA, no solo al colegio. El que le dé al colegio es independiente del que le damos al AMPA. Entonces, esto también me pareció importante para ponerlo aquí. Y este otro es, bueno, este fue a una abogada que tenía unos datos que había utilizado en un procedimiento, y resulta que a unos inquilinos de un inmueble les pasa con esos datos al revés, en el reverso les pasa una información. Y entonces en el reverso de la información que le ha podido dar,
mejor dicho, reutilizó unas hojas que tenían datos personales de los inquilinos, y pues es que eso no se puede hacer. O sea, para un abogado no puede reutilizar como si fuera papel sucio información que tiene datos personales. Obviamente, pues fue un error, no se consideró doloso, pero le pusieron 2.000 euros de multa a la abogada, porque hay que tener cuidado incluso con qué se hace, con cómo se eliminan los datos cuando ya no los voy a usar. Entonces no vale ni siquiera romperlos aquí de cualquier manera, hay unos procedimientos para eliminarlos, tanto si están en digital, no vale con mandarlo a la papelera y olvidarnos de ellos, sino que hay que hacer un borrado seguro de las cosas, como si están en físico, que no es solo romperlo en dos partes y tirarlo a la papelera, que existen destructoras y que hay distintos calibres de las destructoras, y que en algunos casos incluso hay que dejar un acta de que se ha destruido una determinada documentación, y cuando esto corresponda a una obligación que yo me di cuando recogí los datos con el interesado y le dije que al tanto tiempo yo iba a eliminar sus datos, ¿no? Entonces, un poco en lo que quiero enfatizar es que la protección de datos personales es un derecho fundamental, y que es por eso que ha habido tanto énfasis en el tema de protección de datos personales. Y es algo muy parecido al tema de la prevención de riesgos laborales, en el sentido que la prevención de riesgos al principio fue vista como, estos vienen a sacarle dinero a las empresas, estos vienen a complicarnos la vida. El pintor pensaba, pero si es que yo pinto más lento con estas protecciones, pero hoy en día la prevención de riesgos laborales es vista como una necesidad por las empresas, y la protección de datos tiene que ser vista como una necesidad por las empresas, por los entes públicos, por las administraciones y obviamente por las asociaciones. Y hay algo muy importante que quiero preguntar, y es, ¿qué entienden ustedes por datos personales? Me voy a volver un poco y voy a preguntar. Alguien que me cuente qué entiende por datos personales. Paula, un segundito. Me están diciendo por el chat que no ven las diapositivas cuando las presentas. Entonces no sé si os está pasando a todos o... ¿En serio? Espérate un momento. Ay, qué vergüenza. No, yo sí que lo estaba viendo. Entonces no sé... Pues no sé, pero lo volvemos a compartir. Vale, es que como nadie había dicho nada, lo acaban de poner. Espérate un momento. ¿Lo están viendo o no? Sí, yo sí. Pregúntales a todos si Sí, ellos me están escuchando. A ver, ¿qué dicen? Que ahora sí, dicen. Ahora sí. Ay, gracias, Blanca, tan linda. Perfecto. Blanca, ya que te animaste a decir que ahora sí, dime tú, por favor, ¿qué entiendes por datos personales? Bueno, pues los datos que son propios de cada persona, su afiliación, su DNI, donde trabaja, datos personales, cuentas bancarias. Muchas gracias. Y si yo les preguntara si la IP es un dato personal o no, ¿qué me contaríais? No te he entendido. ¿La IP? ¿La dirección IP del ordenador? ¿La de internet? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Es un dato personal? Sí, sí. ¿Y el consumo de la luz? Sí, porque tiene datos personales míos, tiene datos... Sí, son datos personales. Perfecto. Esto es muy importante, Blanca, muchas gracias. Porque Una pregunta. como datos personales, muchas personas piensan, pues obviamente en lo que mencionó Blanca al principio, que son los datos identificativos, el nombre, la dirección, el teléfono, el DNI. Pero es que hoy en día, pongo este ojo aquí, porque es que el iris se utiliza ya se está utilizando como dato identificativo, incluso lo utilizan algunas entidades financieras. O por ejemplo, el tema de la IP. Si yo hiciera un seguimiento de la IP de una persona, podría ver incluso si tiene hijos o no, en qué colegio estudia,
podría ver, pues podría saber qué tipo de páginas frecuenta, qué intereses tiene. Imagínate que yo me fije que frecuenta páginas que tienen algo que ver con una ideología concreta, con un interés sexual concreto, con una afiliación, pues me permitiría establecer un perfil de una persona, una IP. Entonces, lo importante es saber que los datos personales no son directamente Juan Pérez Cruz y todos los datos que lo identifican directamente, sino también aquellos que lo hacen identificable. Y de hecho, lo de las imágenes es muy relativo porque ha habido sanciones en las que una de las sanciones que os puse aquí, que hablaba de un niño, al niño le han puesto una pegatinita en la cara, pero era muy fácilmente identificar a ese niño porque, pues por el pelo, por el tamaño, por no sé qué, dentro de un grupo de niños que toman una clase X, que lo publican, pues es que era fácil identificar al niño aunque le hubieran tapado parcialmente la cara. Entonces, el dato personal no solamente es el que lo identifica directamente, sino el que a través de unir una o dos fuentes ya hace identificable una persona. Aquí quiero entrar y hacer énfasis, aunque esta diapositiva sea de mucha letra, que no me gusta este tipo de diapositivas de mucha letra, pero es muy importante destacar que considera un dato personal sensible el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de 2018, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, porque muchas de las asociaciones que están aquí tratan datos sensibles. Entonces, son datos sensibles que tienen que tener un tratamiento especial. Primero, los datos personales que revelan cuál es el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas. Esto, clarísimo. Luego, la afiliación sindical, los datos genéticos, los biométricos, que sean tratados únicamente para identificar un ser humano, los datos relativos a la salud y los datos relativos a la vida sexual o orientación sexual de una persona. Todos esos datos son protegidos y por tanto está prohibido, esto es muy importante que lo veamos, el artículo 9 del reglamento dice que está prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico, racial, las opiniones políticas, estos que estuvimos viendo aquí arriba, está prohibido tratarlos, salvo que tengas unas circunstancias siguientes. No las mencioné todas porque son muchas, pero aquí aparece, este es muy importante para vosotros, que dice que el tratamiento es efectuado en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías por una asociación o por una fundación o por cualquier otro organismo sin ánimo de lucro cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa, sindical, siempre que se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de estos organismos o a personas que mantengan contactos regulares con aquellos en relación con sus fines y siempre que no se comuniquen fuera de ellos. Es decir, una asociación puede tratar, una asociación de enfermos de cáncer puede tratar datos de enfermos de cáncer, sí, pero solo de los que voluntariamente se hayan afiliado o hayan sido afiliados, pero no puede ser, no puede tratar, es que como somos una asociación de enfermos de cáncer, podemos tratarlos de todos los enfermos de cáncer del hospital tal que nos los puede dar, no. Aunque sea la asociación de enfermos de cáncer, un hospital no te puede dar los datos de sus enfermos de cáncer para que te pongas en contacto con ellos directamente para invitarlos a pertenecer, no, no es así. Solamente puedes tratar los datos de tus afiliados y puedes tratar los datos de los que han sido afiliados hasta un tiempo. Y es hasta el tiempo que tú le hayas dicho, si le has dicho que cuando deje de ser afiliado ya bloquea sus datos, no puedes seguir enviando comunicaciones. Sí, depende de lo que le hayas dicho, porque cada asociación, cuando captó los datos, le tuvo que haber dicho a la persona durante cuánto tiempo los iba a conservar. Entonces, es importante respetar lo que se dijo en el momento de la recogida de los datos. Y si se dijo que era, por ejemplo,
y hasta 2 años después de dejar de ser, pues cuando se cumplan los 2 años, alguien debe haber un procedimiento para que alguien esté pendiente de quienes llevan más de 2 años de haber dejado de ser socios o miembros y que elimine esos datos, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante porque lo que se diga luego se tiene que cumplir. Luego, el tratamiento también se puede tratar este tipo de datos cuando el interesado los ha hecho públicos o cuando es necesario para un procedimiento legal o cuando pretende proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física cuando esa persona no puede dar el consentimiento por sí mismo o cuando el tratamiento es necesario para cumplir obligaciones y para ejercer derechos específicos del responsable del tratamiento en el caso de que la asociación tenga las obligaciones o cuando se obtenga el consentimiento explícito. Y aquí quiero ser muy clara sobre qué es el consentimiento explícito, porque hay gente que piensa, o sea, durante muchos años y todavía hay gente que increíblemente después de que llevamos 5 años de RGPD, todavía hay gente que comete ese error, piensa que si no te opones, consientes. Y eso no es así. Eso era el consentimiento tácito donde yo te podía mandar una carta o dirigir una comunicación o hacerte una llamada por teléfono. Y si tú no me decías que no, yo te podía seguir enviando cartas o siguiendo llamando por teléfono. Y eso ya no es así. O sea, desde el 2016 y de hecho desde el 2018 ya ha habido muchas sanciones por ello. El consentimiento tiene que ser informado, explícitamente informado y explícitamente consentido. Es decir, para que yo recoja unos datos, y sobre todo si son sensibles, yo le tengo que decir al afectado, ¿quién va a tratar los datos? ¿Durante cuánto tiempo va a tratar los datos? ¿Cuál es la razón que legitima ese tratamiento? Porque hay varias, en el reglamento hay varias, el consentimiento es una, pero hay otras. Entonces, por ejemplo, una relación contractual es otra, o el hecho de que sea por una obligación legal es otra, pero en el caso de las asociaciones muchas veces va a ser el consentimiento. Ese consentimiento tiene que estar debidamente informado y la persona tiene que decir sí, pero para cada finalidad. O sea, no es lo mismo. No, ahora en 2021 ha habido numerosas multas porque se recogían los datos para una finalidad, porque por ejemplo el consentimiento agrupaba varias finalidades, eso no se puede. Si yo contrato, por ejemplo, una persona, yo le puedo pedir el consentimiento. Esto pasó, os voy a dar no es de una asociación, pero para que entendáis la diferencia entre las finalidades. Una empresa le pide a sus trabajadores los correos personales para enviarle las nóminas. Entonces, pues la gente que no tiene correo corporativo le da el correo personal de Gmail o de Yahoo, lo que sea, y la empresa, cuando cumple años uno de los trabajadores, le envía un correo electrónico a su correo particular felicitándole el cumpleaños. Y ese trabajador denuncia a la empresa por estar usando su correo electrónico para otra finalidad que no es el envío de la nómina, que fue para lo que se lo pidió. Sorprendentemente, a la empresa la condenan con 40.000 euros. Y lo que quiero que sepáis es que ahí no había malicia, no había dolo. Desde luego cualquiera que denuncia a su empresa porque lo felicita el cumpleaños es que está indignado con la empresa por otra cosa y utilizó esto para, para cobrárselas a la empresa. Pero incluso cosas que no tienen dolo de por medio y la gente piensa que solo hay sanciones cuando ha habido rédito económico por parte de la asociación o de la empresa. No es así. Si la persona se siente que está afectando sus derechos y sus libertades por el mal uso de los datos, puede llegar una sanción aunque nadie se haya beneficiado económicamente de eso. Evidentemente, cuando hay un beneficio económico, las sanciones son astronómicas y entonces allí ha habido sanciones el año pasado de 5 millones y 6 millones a bancos. A esta asociación de tenistas que vendió los datos, pues le cayeron más de $500,000. Esto no le ha pasado a una asociación
con las que estamos hablando, pero le pueden caer multas o le pueden caer apercibimientos y puede haber investigaciones si los datos no están siendo tratados con la debida diligencia, sí, puede haber. Entonces, aquí hay algo muy importante y es entender cuál es la figura de la asociación y qué es ser responsable del tratamiento de datos y qué es ser encargado del tratamiento de datos, porque son dos figuras que la gente confunde mucho y es muy importante identificar qué diferenciar. El responsable es el que pide los datos y determina los pide directamente o a través de un tercero. Por ejemplo, yo contrato a alguien para que haga una encuesta y el que hace la encuesta los pide, pero los pide en mi nombre, o sea que el responsable soy yo. Y los pide para una finalidad específica y además determina cuáles son los medios con los cuales va a proteger esos datos según la sensibilidad de los datos. Y en cambio, el encargado de tratamiento es un tercero que con remuneración económica o sin ella presta un servicio a mi empresa o a mi asociación o a mi administración pública, pero para prestarlo tiene que acceder a datos personales. Entonces, no puede hacer lo que quiera con ellos, sino que tiene que hacer uso de esos datos solamente para la finalidad que yo autorice y bajo mis instrucciones. Si yo le digo, usted no puede utilizar WhatsApp para comunicarse con estas personas, pues no puede. No, es que mire que yo tengo otro procedimiento. No, si va a trabajar para mí, no puede utilizar WhatsApp para usar estas personas. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable del tratamiento y porque yo no lo autorizo. No, es que, pero usted, ¿a usted qué le importa saber si yo tengo una licencia de Office o no tengo licencia de Office? ¿O a usted qué le interesa saber si yo estoy pagando o no estoy pagando mi software en el ordenador que yo estoy trabajando? Me interesa, porque como responsable del tratamiento, y ahí hay una figura muy importante que es el de Bring Your Own Device, que es, oiga, traiga su dispositivo y aplique con ello. En las asociaciones pasa mucho, y es que algún voluntario de la asociación que ejerce de tesorero, o que ejerce de director, o que ejerce de administrativo, utiliza sus propios ordenadores o su propia tablet o su propio teléfono para tratar los datos de los asociados. Y eso no está prohibido, está permitido, pero en ejercicio de su responsabilidad proactiva, la asociación le debería pedir a todas las personas que tratan datos de los que la asociación es responsable una serie de medidas de seguridad, como por ejemplo, que el sistema operativo sea legal y las licencias con las que lo están tratando sea legal. Y ya ni siquiera estamos hablando del tema de propiedad intelectual, que todo el mundo sabe que el software pirata es delito. O sea, todo el mundo sabe que es un delito contra la propiedad intelectual. Pero desde el punto de vista de protección de datos, olvidemos de la protección intelectual, de la propiedad intelectual. Estamos hablando de que cuando yo tengo un software que no es legal, lo pague o no lo pague, si no es legal no va a recibir actualizaciones de seguridad. Y al no recibir actualizaciones de seguridad hay una vulnerabilidad y los ciberatacantes dicen, uy, empiezan a buscar quién tiene todavía instalado la versión antigua de esa aplicación que yo tengo descargada en el móvil o de ese software que yo tengo instalado en el ordenador, se cuelan por ahí y me roban los datos. ¿Quién es el responsable de que roben los datos de la asociación si estaban en el ordenador de un voluntario que estaba manejando los datos y no tenía las medidas suficientes de seguridad o no tenía un software legal? La asociación. ¿Quién se lleva la multa? La asociación. ¿Quién se lleva el apercibimiento? La asociación. La investigación, la asociación. Muchas veces quienes terminan pagando la multa, los propios asociados. Entonces, por eso digo que es muy importante tener en cuenta que quien tiene que determinar qué se hace con los datos y en qué tipo de ordenadores o en qué aplicaciones es la asociación. Y ahí hay dos artículos importantes que tenemos que tener en cuenta y básicamente lo que tiene que quedar claro es que el responsable de tratamiento es el que responde, aun cuando el que incumpla sea el encargado del tratamiento. Y ahí os voy a decir una cosa, os voy a dar una recomendación y solo
una. Y es que si algún día contratáis una empresa que dice, somos especialistas en asociaciones en protección de datos para asociaciones y hacemos la implementación por 100 euros y la tienes hecha en 2 semanas, desconfía. Porque aunque hayas pagado 100 euros o 3.000, el responsable de que esté bien hecha la protección de datos no es el que te la hace, sino es la asociación cuando decidió a quién contratar. Esto es súper importante. Lo mismo que cuando una empresa contrata un asesor fiscal y comete un delito fiscal y trata de decir que fue porque lo asesoró mal el asesor. Si le cae una multa, la tiene que pagar. Lo mismo pasa con protección de datos. Si están mal hechas las cosas, no puede decir que fue porque yo contraté y a mí solamente me dijeron esto y me dieron estos papeles y ya está. Y yo no hice nada más porque nadie me dijo, porque el que tiene la obligación de conocer la norma es el responsable de los datos, que en este caso es la asociación. ¿Hasta aquí preguntas? En el chat no hay ninguna. Si quieren ir haciendo, pueden escribirlo. Mira, Blanca ha levantado la mano. Vamos a darla. Gracias por tu participación. Yo es que tengo varias preguntas. Dime. Una, nosotros, soy una asociación de un barrio, estamos pidiendo el carnet de identidad. Eso es un dato sensible. Yo no lo tengo muy claro. No, no es un dato sensible. Es No. un dato identificativo. Lo que sí es que cualquier dato que pidamos tenemos que tener una legitimación de para qué lo pedimos. Ujú. ¿Por qué necesitas tú saber el carnet de identidad de los vecinos? Vale. Bueno, se está haciendo así, lo estamos recogiendo. Hay 2 personas que estamos manejando esos datos y vamos, que no se maneja nadie más. Eso también Pero, es verdad. sí, pero yo a lo que me refiero, Blanca, es que a lo mejor, imagínate que una aseguradora te pide el DNI y te lo pide pues porque vas a ser tú el asegurado, pues evidentemente te lo tienes que pedir. Una matrícula o una subvención para una persona en particular necesita el DNI, perfecto. Pero ahora yo me pregunto, ¿para qué necesita una asociación de vecinos el DNI del vecino? O sea, ¿qué beneficio o qué razón legítima que necesites el DNI? Porque si lo necesitas para algo en particular, Ya. tienes que especificar cuál es la razón legítima, cuál es La razón que legitima el hecho de que yo pida el carnet. Claro, claro. Hay un principio que es de minimización de los datos que dice solamente deben tener los responsables aquellos datos que para su función son requeridos. Entonces, a lo mejor no solo necesitas el DNI, necesitas el DNI y el tipo sanguíneo, pero tienes que decir por qué los necesita la asociación y para qué. Vale, eso está aclarado. Y luego hay otra que no sé si es específico de aquí, pero bueno, es una duda que tengo. Sí. Hace relativamente poco se abrió un expediente, una persona que yo conozco en el INS, y entonces, bueno, pues se mandó una carta certificada. Y acto seguido se mandó una notificación por el teléfono. Y claro, estábamos sorprendidos porque parece ser que tiene la misma validez, porque en algún momento alguien ha puesto una X en Hacienda de que podíamos recibir correos a través del teléfono y que eran tan válidos como una carta certificada. ¿Es cierto? Desconozco lo que me estás diciendo. O sea, la validez de que sea por teléfono, pero alguien tiene que haber dado una autorización y tiene que ser un responsable el que reciba por teléfono las notificaciones. Yo desconozco lo que me estás diciendo. Sí, nosotros tampoco lo conocíamos, pero luego así un poco indagando nos han dicho que es tan válido lo uno como lo otro y estoy un poco sorprendida. No, sí y entonces es cierto aprovechando...
Yo digo que hay cosas que ahora suceden que antes no sucedían antes de la pandemia, pues porque la pandemia ha habilitado cosas que antes eran pues impensables, ¿no? Pero este caso en concreto no lo conozco, no me puedo pronunciar porque no, pues es la primera vez que me lo mencionan, no tengo idea. Me gustaría ayudarte, pero ahí no te puedo ayudar. Pues es que estamos sorprendidos y sí, nos llegó a nuestros oídos que era igual de válido, que en algún momento conscientes o inconscientemente hemos puesto un tic donde no debíamos y ellos lo consideran que es tan válido lo uno como lo otro. Bueno, pero cualquier consentimiento se puede retirar. Claro, si conoces que has dado ese consentimiento, porque claro, la persona... En ese caso tendrías que decir, cuéntenos por favor dónde hemos autorizado, porque no queremos autorizar esto, pues porque no queda la constancia, ¿no? O sea, esto, y en protección de datos, esto no tiene exactamente que ver con protección de datos, pero protección de datos, cualquier consentimiento que des se puede retirar. Lo que pasa es que no afecta los tratamientos que se hayan dado antes, cuando todavía tenías el consentimiento, pero sí los que se van a dar después. Muy bien, gracias. A ti. Antonio, dime. Hola, buenas tardes. Una pregunta respecto al DNI. ¿El DNI se puede pedir y como justificante utilizarlo como identificador de la persona? Te digo, nuestra asociación somos un club de montaña, organizamos salidas y bueno, pues tenemos que llevar listados de la gente que va, de la gente que viene, tenemos que mandarles a la federación y entonces, bueno, pues nos es mucho más sencillo que la persona en vez de, y a nosotros, decirnos todo el nombre, nos diga el DNI, son 8 dígitos y automáticamente salen todos los datos de esa persona y se envían. ¿Ese sería un uso justificado? Sí, pero tendría, cuando lo pide, es que lo importante de los consentimientos es que yo le pido a alguien que me dé sus datos y le digo que me dé el DNI y le digo que para facilitar la identificación de las personas que van a asistir en no sé qué tal y en caso de que hubiese un accidente poder identificarlo más fácil, pues por distintas razones que tú mencionas ahí, la persona marca que entrega los datos para esas finalidades y está perfecto. Lo que no puedes es, por ejemplo, utilizar luego ese DNI para otra finalidad, pero para lo que me mencionas, está bien, pero debe haber marcado en alguna parte que estaba dando él sus datos voluntariamente y para esa finalidad, y que además, siempre que siga perteneciendo a la asociación, o también le puedes, otra de las cosas que se puede usar es decirle a la gente que sus datos se van a conservar, en el tema de las asociaciones, poner un plazo taxativo es como difícil, entonces se van a conservar mientras usted esté afiliado, porque además para pertenecer a las asociaciones no siempre hay que pagar una cuota como para decir como estoy pagando pertenezco y como no estoy pagando no. Pues, o mientras la persona que nos ha dado los datos no ejerza, no haga el ejercicio contrario de pedir la eliminación de sus datos. Entonces, eso también lo puedes recabar así y mientras que la persona te lo dé y lo utilices solamente para eso, no hay problema, pero los consentimientos hay que guardarlos porque están ahí precisamente para poder demostrar que ese tratamiento que yo estoy haciendo está legitimado, o sea, que yo... O sea, el consentimiento tiene que ser escrito. O sea, por ejemplo, nosotros estamos apuntando gente para una salida de montaña, nos viene una persona que quiere acudir con nosotros a montaña y aparte de tomarle los datos, etcétera, tiene que rellenar una hoja en la que nos permite recogerle esos datos. Claro, es que cuando, o sea, no es que tenga que llenar otra hoja, sino en la misma hoja donde tú le recoges los datos, debe haber una cláusula y la persona firma que va a hacer con esos datos, porque no es lo mismo que tú solo los uses para que vayas a llamar, o sea, lo normal es que si eres una asociación de montaña, que es una cosa que es como una afición de la gente, tú no le digas, bueno, usted ya fue con nosotros, pero yo ya no le vuelvo a informar del resto. Lo normal es que tú le sigas informando cuando hay más. Sí, claro. Entonces, para que le puedas seguir, es para eso que necesitas el consentimiento, para poderle seguir informando después que va a haber otra salida, hacerle una llamada, mandarle un WhatsApp, ponerle un teléfono, llamarlo por teléfono, mandarle un correo electrónico. Perfecto.
no para esta salida en concreto, Ya. que te los está dando, sino para las comunicaciones posteriores. Entonces tú le dices, y lo mantendremos durante el tiempo suficiente que se necesite. No, lo mantendremos para esta salida y para comunicaciones posteriores relativas a lo mismo. Lo que no puede ser es que creas una panadería y aprovechas esos ¿no? O sea, para cosas similares, siempre y cuando la persona no diga al contrario, que ya no quiere que le informes, porque en ese caso, y eso sí es constitutivo de sanción, si la persona dice que no quiere que le informes y tú lo borras de un sitio, pero tenía sus datos en otro lado y otra persona de la asociación vuelve y le informa, ahí sí habría sanción. O sea, cuando te piden que elimines, lo tienes que eliminar de todas las bases de datos donde consten sus datos. De acuerdo. Sí, pero está bien, no es otra cosa adicional. Y si la persona te está dando los datos a través de tu página web y tú tienes un consentimiento que es de marcado, que nunca puede estar premarcado, la persona lo marca y a ti te queda una base de datos de cuándo esa persona consintió los datos y para qué lo consintió y tal, está perfecto, ya con eso es suficiente, no tienes que hacerle llenar otro papel aparte. Ya De está. acuerdo. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien más? ¿Tienes preguntas? De momento no hay nadie más. Tan linda. Bueno, Raquel, gracias. Entonces, lo de la accountability viene a ser justamente esto que estábamos hablando de la responsabilidad proactiva y es, yo tengo que garantizar la seguridad de los datos que recojo. Tengo que usarlos solamente para las finalidades que yo digo que los recojo. No lo puedo compartir con nadie a menos que tenga el consentimiento o que existe una razón legal que me obligue a cederlo a un tercero. Y tengo que poder demostrar que todo eso que yo digo que hago, lo hago. Entonces, a mí me pueden en cualquier momento venir a auditar y me puede venir a auditar la Agencia de Protección de Datos y decirme, oiga, usted dice que trata los datos de esta manera y que tiene cifrada la base de datos de los enfermos de la enfermedad de no sé qué. Muéstreme, o sea, se pueden sentar en tu ordenador para ver si son capaces de, porque hay gente que utiliza supuestamente una contraseña y la contraseña es el nombre de la asociación. Eso no es un cifrado, eso es un chiste. Es que realmente una contraseña, la Agencia de Protección de Datos y el Instituto de Ciberseguridad de España, en las noticias, en la página web, en todos los foros del mundo mundial, dice todo, de todas las maneras cómo se tiene que configurar una contraseña, que tiene que tener más de 8 caracteres, que tiene que mezclar minúsculas, mayúsculas, los signos, que tiene que números. Bueno, pues si tú haces caso de todo lo que te están dando encima gratis y le pones cualquier contraseña de cualquier manera o ni contraseña le pones, pues no estás cumpliendo no estás pudiendo demostrar eso que dice tu política de privacidad, que nos importa un montón tu privacidad, ¿no? Entonces, las medidas que hay que adoptar no son las mismas como hemos hablado para todas las asociaciones, sino en función de la sensibilidad de los datos que tratan, y hay unos principios que rigen el tratamiento de datos personales, entre los cuales está el principio de información, que era lo que estábamos hablando, y es que cuando yo recojo los datos me tengo que decir muy claramente qué voy a hacer con ellos y no tratar de adornar las cosas. Si yo le quiero mandar publicidad, se lo digo. Yo quiero mantenerlo informado de las distintas salidas que vamos a hacer en la asociación o de las distintas iniciativas que promovemos para recabar fondos para la asociación, o le quiero mandar, o los productos de merchandising que hace la asociación. Yo se lo tengo que decir, pero también le tengo, pues, exactamente qué es lo que va a hacer con ellos. Luego, legitimación del tratamiento, que era lo que estábamos hablando con Blanca, y es, yo como asociación de vecinos puedo tratar, por ejemplo, los datos de salud para preguntarles cuáles han tenido COVID o cuáles no han tenido COVID, pues no. Entonces, si alguien quiere tratar los datos de si una persona ha tenido COVID o no ha tenido COVID, tiene que estar legitimado por una de las bases de legitimación que tiene el
Reglamento de Protección de Datos en el artículo 6, y entonces, si no, no los puede tratar. Hay otro principio que es el de la seguridad. Estábamos hablando justamente que hay unas cosas mínimas que no se le pueden pasar ni siquiera a una asociación sin ánimo de lucro, y es, por ejemplo, tratar los datos en un ordenador que tiene un software que no es legal o un sistema operativo que es pirateado. O sea, esto es exponer a los datos a una inseguridad que es intolerable. Ahora, todas las asociaciones tienen que tener un Data Loss Prevention que vale 5.000 euros. Pues no, obviamente que no, porque aunque los datos que traten sean sensibles, pues si la asociación es pequeña, no se le va a pedir la última tecnología que existe, ¿no? La que se le podría pedir, por ejemplo, a una empresa. Pero sí hay unas medidas de seguridad. Por ejemplo, si yo estoy tratando datos en un teléfono y existe un antivirus para el teléfono que vale 2 euros, no me diga que hay una asociación que no se puede permitir pagar un antivirus para el teléfono. O no me, porque al final es que la gente todavía sigue viendo los teléfonos como si fueran un aparato de comunicación, y el teléfono muchas veces tiene una capacidad de procesamiento mayor que el ordenador en la que se tratan los datos. Entonces, pues, el teléfono tiene que tener antivirus. El teléfono tiene que tener, hay una app de Ninsive que se llama Conan, que no está desarrollada para iOS, pero sí para Android, y que sirve también para evitar que utilicen el teléfono con fines maliciosos, y pues y para evitar que desde ese teléfono también se rapten datos. Entonces son cosas que ni siquiera tienen coste y que nos ayudan a proteger los datos. Entonces no podemos decir que como somos sin ánimo de lucro no nos pueden pedir medidas de seguridad, porque sí que nos las pueden pedir. Luego, lo de las sesiones a terceros es súper delicado. O sea, igual que los datos del AMPA, no, el colegio puede tener muchos datos que no se los puede ceder al AMPA por ser el AMPA. Aunque la clínica esté tratando los datos de unos enfermos en particular y de una asociación que protege los intereses de esos enfermos, no le puede pasar las identidades de todos los enfermos. O sea, la cesión de datos a terceros tiene que estar muy legitimada, y sobre todo cuando son datos sensibles de los que estamos hablando. Aquí habla precisamente de los datos especialmente protegidos, y cuando hablamos de la calidad de los datos hay dos temas importantes a tener en cuenta. Los datos siempre deben estar actualizados. Entonces, en la política de privacidad, o cuando yo recabo los datos, en quien tengo que volcar la responsabilidad normalmente debe ser en el usuario, que es el interesado, y decirle: si usted no me los actualiza, asumo que están actualizados, o tengo que demostrar que estoy pidiendo la actualización, porque si yo insisto en escribirle de la asociación de enfermos de no sé qué a una persona que vivía anteriormente ahí y le está llegando esa información, o de la asociación de personas que fueron víctimas de no sé qué tipo de adicción al juego, a lo que sea, y le está llegando a una dirección que ya no es la suya, pues le estoy proporcionando a un tercero que ya no vive ahí una información sobre esa persona, y por eso me pueden multar. O me pueden sancionar. Y la minimización, que es lo que estaba hablando yo con Blanca, que yo solamente puedo pedir los datos que yo pueda decir que se requieren. Ayer tenía yo con una directora de recursos humanos una charla, porque me decía: es que me están exigiendo de un banco que le pase los TCs con todos los datos de mis trabajadores, y era para un seguro, y yo le dije: si es un seguro de responsabilidad civil, no te pueden pedir los datos de todos los trabajadores con cuánto se ganan todos los trabajadores, porque eso violenta el principio de minimización, y por eso cayeron multas de 5 y 6 millones de euros el año pasado a los bancos. Entonces, te podrán pedir quiénes son tus empleados, por supuesto, incluso identificados con DNI,
porque son los que van a estar cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, sí, pero ¿cuánto se gana? No. Entonces, con UNITA, digamos que UNITA sería, que es un informe de los trabajadores en activo, ese sería acorde con lo que se podría pedir de una aseguradora, pero no podría pedir los datos económicos de todos los trabajadores a menos que lo que fuera a cubrir fuera, por ejemplo, un seguro que afectara uno por uno a los trabajadores. Si vamos a hacer un seguro de vida o un seguro de accidentes a cada trabajador, todavía cabría, pero incluso para eso tendría que pedir autorización la empresa antes de cederlo a la aseguradora, y lo mismo la asociación antes de cederlo a un tercero. Tienen que estar siempre legitimados por consentimiento las sesiones. Aquí, lo que quiero decir aquí es que los datos que en teoría son públicos porque aparecen en internet no pueden ir directamente a nuestra base de datos. O sea, yo no puedo coger e incorporar, como yo lo vi en internet, ese dato era público y ya con eso lo meto en mi base de datos y le empiezo desde la asociación a escribir a empresarios para que nos den dinero para nuestra causa, porque es una causa muy social y muy benéfica. No. Para que yo meta en una base de datos para mandarles correspondencia o llame por teléfono a una persona, una llamada en frío se puede hacer y un correo en frío se puede hacer como se ha podido hacer toda la vida, porque si no paralizaría el comercio y paralizaría la actividad de las asociaciones en la posibilidad de recaudar fondos, pero no puedo incorporarlo en una aplicación sin su autorización. O sea, yo podría hacer una primera llamada y decirle, mire, le estamos llamando porque hemos visto su teléfono de la guía de páginas amarillas, nos estamos llamando directamente al teléfono de la empresa. Lo que yo no puedo es coger el móvil sin poder decir de dónde saqué ese móvil y llamar a una persona y decir, no, le estamos llamando de la asociación. Como es sin ánimo de lucro, pues nos tiene que escuchar, no. O sea, ahí ha habido más de una denuncia y hay que tener mucho cuidado. Y cuando hablo de los MailChimp me refiero a que hay asociaciones que utilizan marketing a través de, pues obviamente para recabar fondos, porque todo el mundo necesita fondos para operar, utilizan aplicaciones de email marketing y para meter cada correo que se mete en una aplicación de email marketing tiene que tener autorización. Y si no, la asociación puede tener problemas. Respecto a la responsabilidad proactiva, hay otro tema y es que cuando, a pesar de tomar las medidas de seguridad que hubiera y los procedimientos que se hubieran diseñado al efecto, hay una brecha de seguridad, yo tengo la obligación de comunicarla antes de 72 horas a la agencia y eso no se improvisa. Como no haya una cosa bien hecha y unos responsables de protección de datos y unas medidas, improvisar el informe es imposible. Entonces la gente piensa, pues mejor me callo y no digo que hubo brecha. Si nadie se entera, fenomenal, pero si en algún momento la agencia se entera de que hubo brecha y el responsable siendo conocedor no le informó, ahí sí que va a haber sanción. En cambio, el hecho de que haya habido brecha no necesariamente trae una sanción. Trae una investigación, trae una serie de preguntas. Oiga, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué? No, es que me robaron el ordenador y lo tenía en el coche. ¿Y usted por qué no tenía cifrado el ordenador? O sea, me va a hacer una serie de preguntas, pero no necesariamente me va a caer una multa ni una sanción. Sin embargo, si yo no lo comunico, sí. Hay otra cosa, digamos, hay otra obligación importante y es tener un registro de actividades del tratamiento, que es una cosa súper detallada, uno por uno, cada tratamiento que se haga, quién es el responsable de hacerlo dentro de la organización, a quién se lo puede pasar, durante cuánto tiempo, cuál es la base de legitimación. Esto no es en principio tan fácil, pero es importante. Hay que respetar la privacidad desde que yo diseño algo, un servicio, o bueno, hay que tener en cuenta que los datos sensibles no siempre se piden directamente, sino que a veces pues puede haber afectados
por datos que no ha pedido una asociación o una empresa, sino que se pasan entre sí o que llegan a través de los trabajadores o de los propios afectados de la asociación. Entonces hay que tener cuidado con esto porque pues este es un caso muy lamentable de una persona que no le hicieron caso en su empresa y que terminó suicidándose, ¿no? La agencia ha sido muy colaboradora y ha generado todo tipo de guías para que todas las empresas y las administraciones públicas y las asociaciones sepan cómo cumplir el Reglamento General de Protección de Datos, y entonces ha generado un montón de guías. Todas estas están colgadas en la agencia. Yo no digo que sean fáciles, son densas de leer, son densas de entender, muchas veces requieren un profesional que esté ahí explicando cómo se aplica, pero las han tratado de hacer de la manera más amigable, y ahora vamos a ver un poquito más adelante algunas herramientas que son como una encuesta, como una autoevaluación que se hace la propia asociación dentro de la página de la Agencia Española de Protección de Datos, y que le puede ayudar a descargar algún tipo de documentación, le puede ayudar a entender si tiene o no la obligación de hacer una evaluación de impacto en protección de datos por los tratamientos que lleva, si tiene o no la obligación de tener nombrado un delegado de protección de datos. Bueno, hay muchas, entonces es muy importante saber que todas estas existen y que están ahí, ¿no? Ojo con el tema de la seguridad de la información, porque como hemos hablado de que hay un principio de la seguridad de datos, que es la seguridad, la mayoría de la gente piensa que solamente se trata de la seguridad, solo es confidencialidad. Y no solo es confidencialidad, también es tener los datos disponibles siempre que se requieran, que me los pida una autoridad, sea Hacienda, la Seguridad Social o la Junta de Castilla y León o quien nos lo pida. Y también la integridad de la información, que nadie sin autorización haya cambiado esos datos o los haya borrado, los haya manipulado, los haya lo que sea, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la integridad? Pues imagínate que, por ejemplo, alguien pudiera entrar a mi historial clínico y cambiar mi tipo de sangre y no quedara constancia en el sistema informático que se está utilizando. El día que me hagan una transfusión me matan, porque directamente consta otro tipo de sangre que no es el mío. Entonces ahí es muy importante que el software que usamos para tratar determinados datos deje rastro de quién está cambiando esos datos o quién los está actualizando. Bueno, eso es parte de las medidas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero ver es que cuando hablo de continuidad de negocio en una asociación, me refiero a continuidad de la operación de la asociación. Sí. Yo no puedo pretender cumplir llenando papelitos, ni mucho menos. Yo cumplo si hago un análisis de riesgos, si formo a todas las personas que van a tratar datos dependiendo de la sensibilidad de los datos que tratan, si voy adaptando los procesos, porque antes lo hacíamos por WhatsApp y ahora no lo hacemos por WhatsApp. Antes estaba por todas partes los papeles de los asociados y ahora están bajo llave en un cajón. Antes recogíamos la información en la calle, no sé qué, y no teníamos ni las cláusulas, y ahora recogemos los consentimientos. Pues eso es adaptar los procesos. Ahora, la estabilidad del dato es una de las obligaciones. Desde el momento en que yo solicito un dato o alguien lo solicita en mi nombre, hasta el día en que se borra, yo tengo que poderle decir a una persona si ejerce un derecho de qué datos tiene usted de mí, qué datos tengo actualizados y con quién los he compartido desde el primer día. O sea, con un asesor fiscal, con un asesor laboral, con un abogado, con una asistente social. Yo tengo que poderle decir en todo momento con quién he compartido los datos. Eso se llama trazabilidad. Y luego las medidas de seguridad y la gestión de riesgo del cumplimiento como un sistema de gestión, ¿no? Entonces, hay que hacer una adaptación de toda la normativa, asignar responsables, hacer un seguimiento de que esas medidas que hemos tomado aquí, dependiendo del riesgo,
sigan siendo vigentes y que se evalúe periódicamente. ¿Qué pasa? Que aquí hay que averiguar, por ejemplo, hay que tratar de elevar el nivel de conciencia de la seguridad de la información, de conciencia de la protección de datos como algo que no solamente no es un problema para la asociación, sino que genera valor para los asociados. El hecho de que yo quiera preservar su privacidad y su dignidad y sus derechos es algo que le da valor a la asociación, no que le genera un montón de tareas. Claro que sí genera requisitos, pero es que los requisitos están ahí. Yo los quiero asumir o no, y luego asumir o no las consecuencias, pues eso va a depender de la asociación en concreto, pero los requisitos están ahí desde el año 2016. Hay que construir ciberresiliencia. Esto hay que clasificar los datos. Aquí me quiero detener y es el Instituto de Ciberseguridad de España tiene una altísima sensibilidad con ayudar a todas las empresas, asociaciones, a las organizaciones, y sabe que las asociaciones tienen una problemática específica, un tipo de datos específicos, menos gente cualificada en seguridad de la información de la que podría tener una empresa con ánimo de lucro. Entonces, ha desarrollado una serie de materiales específicos para mejorar la seguridad de la información en las asociaciones. Y aquí están, por ejemplo, bueno, aquí está, además esto es muy reciente, menos de un mes, el tema de sectoriza asociaciones, que ahora vamos a ver, y hay unos itinerarios formativos que están súper detallados, paso por paso, de lo que se recomienda, que es mínimo que se debería aplicar en las asociaciones para proteger la seguridad de los datos que maneja, sean o no datos personales. Luego, el sector de las asociaciones, hay un blog específico del INCIBE donde hay una serie de recomendaciones y de herramientas y de artículos específicos para las asociaciones. Esta es una infografía que traté de recoger en una sola, es alargada, pero ahí está el enlace, donde dice, querido miembro de la asociación, ¿tú realmente sabes cómo evitar situaciones que puedan afectar a los sistemas, a la información y a la ciberseguridad de tu asociación? Entonces te da una serie de recomendaciones y te dice, lo primero que tienes que mirar es cuáles son los riesgos que afectan a tu asociación. Es decir, no todas las asociaciones tratan datos tan sensibles. No todas las asociaciones tienen todos los datos en la nube. No todas las asociaciones tienen copia de seguridad o no tienen copia de seguridad. Entonces, lo primero que hay que empezar a mirar es de todo lo que, o sea, yo lo primero que haría si fuera el miembro de una asociación después de terminar esto y quisiera empezar a andar, sería mirar el itinerario formativo de asociaciones, que ahora les voy a decir dónde está. Y ahí hay una serie importantísima de recomendaciones y me lo miraría todo. Son videos chiquititos que tienen unos dibujitos animados que hacen que todo sea súper sencillo, pero hay que aplicarlo, claro. Esto lo primero. Luego identificar qué no estamos haciendo y qué tendríamos que hacer. Luego tengo que prevenir fugas de información y pues identificar cuáles son las amenazas y estar actualizados suscribiéndose al servicio de los boletines del INCIBE, donde dice cuáles son las vulnerabilidades. Si yo tengo claro, por ejemplo, cuál es el software que estoy utilizando y sale y dice, o mi página web está creada con yo no sé qué programa, y ese programa en esa versión que yo estoy utilizando tiene una vulnerabilidad, pues lo tendré que actualizar. Pero imagínate que en la asociación nadie tiene ni idea si está hecha en WordPress o está hecha en qué está hecha, ni muchísimo menos en qué versión. Y entonces, ¿quién se hace responsable de los datos que se están recogiendo a través de la página web?
sea, alguien tiene que haber responsable de todos los canales de recogida, tanto de las personas que van y ponen pues una persona en la calle explicando lo que hace la asociación y piden datos, como de la página web o una app que han mandado a diseñar. Ok. Luego, formar y concienciar a todas las personas de la asociación, a todas las que tratan, sean voluntarios o profesionales o estén pagados en la asociación. Todos tienen que tener formación sobre cómo se tratan los datos y para qué y cuándo y cómo y por dónde. Y luego protegerse ante las amenazas de la red, cifrando la información que es confidencial. Por ejemplo, los datos que tengan, datos sensibles de los que estuvimos hablando, religiosos, políticos, de salud, de preferencias sexuales, bueno, cualquier cosa, es los niños, las personas con minusvalías, solamente el nombre asociado a cualquiera de estas categorías ya hace que esa información tenga que estar cifrada. Luego, realizar habitualmente copias de seguridad y además verificar de vez en cuando que funcionan. Porque a veces si la copia de seguridad está en un disco duro y se daña el disco duro, yo he visto empresas que no han podido reflotar porque no hubo manera de recuperar la información. Utilizar, mantener el software actualizado a la última versión. Grandes empresas que han sido ciberataques muy famosos y que han estado varios meses, es más, ha habido ayuntamientos que no han podido pagar las nóminas, que no han podido registrar las defunciones, ha habido empresas que son medios de comunicación amplísimamente conocidos que no han podido poner ni siquiera los comerciales porque no tenían acceso. Ha habido aseguradoras famosísimas que se han visto hackeadas y que no han podido operar y que la gente les tocó mandar a sus empleados a la casa porque habían sufrido malware. Pues a la asociación le puede pasar perfectamente y hay que poder darle continuidad a la asociación restableciendo las copias de seguridad, pero si nadie verificaba que esas copias estaban haciendo que eran completas o si se hizo la última hace 20 días o bueno, pues eso hay que tener en cuenta eso. Luego, utilizar credenciales robustas y únicas, eso quiere decir que las contraseñas tienen que ser buenas, no tienen que ser fácilmente adivinables y no podemos usar la misma repetida en varios servicios y habilitar el doble factor de autenticación siempre que sea posible, que es, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una transferencia, el banco nos dice, oiga, y además de poner aquí su clave, meta también el dato que le hemos enviado por SMS, otra clave. O por ejemplo, cuando yo me inscribo a una newsletter y yo pongo mi correo electrónico y me dice, bueno, ahora el último paso que te falta es entrar al correo electrónico y confirmar que es tuyo. ¿Para qué? Para evitar que yo me líe a poner datos. Imaginaos que yo suscribo en una newsletter de, no sé, de personas con una afiliación sexual particular, a todas las mamás de Lampa que me parece no sé qué, pues fatal. Entonces, para evitar que alguien se suscriba a un medio que no quería, la forma de poder comprobarlo es precisamente ese doble factor de autenticación. Entonces, estas son recomendaciones que hace el INCIBE específicas para asociaciones. Y hay un itinerario interactivo específico de asociaciones que voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir otro donde se debe denunciar. Sí, Marta, la fuga o vulnerabilidad de datos se debe denunciar a la Agencia Española de Protección de Datos, pero antes de denunciar yo tendría que mirar, o sea, yo no es que hay una vulnerabilidad lo que se denuncia, yo lo que denuncio es que hubo una brecha de datos y que alguien me robó los datos. Entonces, si los datos que robaron eran personales y no estaban cifrados, alguien puede llamar, por ejemplo, si me han robado las nóminas de 10 trabajadores, yo tendría que informarle no solo a la agencia, sino a los 10 trabajadores en menos de 72 horas.
lo mismo si son clientes o si son asociados. ¿Por qué? Porque alguien podría llamar con esa nómina y decir, mire, estamos llamando al banco tal, por el nivel que usted tiene de ingresos le estamos proponiendo tal y esta no sé qué otra cosa, y resulta que lo que quieren es hacer un fraude y robarle dinero a la persona, y como están utilizando datos que están viendo en su nómina, la persona realmente cree que la están llamando a su banco. Entonces, para evitar eso, hay que informarle a la Agencia de Protección de Datos antes de 72 horas. Voy a compartir un minutito. Un minuto. Lo tengo. No, esto no es. Lo quiero mostrar aquí, pero no es. ¿Están viendo? ¿Qué están viendo en este momento? Ahora mismo nada, Paula. Estábamos viendo no sé qué de suicidios. Sí, eran unas Sí, carátulas. pero de- ahora se ha quitado. Ah, vale, justo. Esto está muy bien. El de los suicidios. Ahora otra vez. ¿Están viendo el de los suicidios? Sí. Ok, esto es muy importante. Sí. Existe una iniciativa de la Agencia de Protección de Datos que está hablando, que se llama el canal prioritario. Ustedes saben que es fácil hacerle daño a la gente a través de bulos por internet. O sea, yo llego y quiero acabar con la reputación de una persona, me invento algo y daño a esa persona, o cuelgo un vídeo, por ejemplo, un vídeo íntimo de esa persona en internet, y esa persona, pues lo que pasó con la chica de Ibeco, se suicidó porque había gente que estaba viendo pues una relación íntima de ella con una persona que ni siquiera ya tenía nada que ver con ella hace muchos años. Pero la vergüenza que ella pasó cuando vio que todo el mundo se lo estaba pasando de un teléfono a otro en su empresa fue terrible, y ella acudió a su empresa a pedir que la protegieran, y la empresa le dijo, en su momento la persona que la atendió en la empresa le dijo que eso era de su vida privada y que no tenía nada que ver con ellos. Y la chica se suicidó. Entonces, el canal prioritario se creó para que cuando esté pasando algo así, cuando alguien de tus afiliados o de tus socios esté sufriendo algún tipo de acoso, cuando un niño, uno de tus hijos esté sufriendo acoso por internet, o se haya colgado un vídeo sobre él, si se le notifica a través del canal prioritario a la Agencia Española de Protección de Datos, la agencia ha llegado a un acuerdo con las principales redes sociales y con Google para quitar el contenido inmediatamente de forma preventiva, pero el mismo día, para que por lo menos no se siga difundiendo. Y a partir de, o sea, lo que pasa es que lo que la gente ya se descargó, ya no lo puede borrar de los sitios, ¿no? Pero como estas cosas infortunadamente se hacen virales tan rápidas, lo que permite el canal prioritario es que ya no se siga difundiendo porque lo elimina de la red social. Entonces, estas campañas del canal prioritario, que se suicidó porque todos vieron el video que aparecía, o que fue acosado en el instituto porque su foto se hizo viral, pues esto realmente es una de las iniciativas más importantes, y es el primer país del mundo donde se genera este acuerdo con la red. O sea, esto parece obvio, pero no es tan obvio. Es la primera autoridad de protección de datos del mundo que logra un acuerdo con Facebook, con Google, con Instagram, con LinkedIn, con YouTube, para quitar el mismo día el contenido. No sé si lo conocían, pero es importante. Ha habido otras, por ejemplo, esto donde dice tú decides en internet, es también de la Agencia Española de Protección de Datos, y como aquí hay gente que trabaja, por ejemplo, en AMPAS, es importante que haya una guía para centros educativos de cómo cuidar los datos de los menores, de cómo enseñarles a configurar. Es irreal pensar que los niños no tengan móvil, porque aquí nos podríamos poner a discutir si estamos de acuerdo o no en que un menor tenga móvil, y si es de los 12, si es de los 10, si es de la comunión, si es de los 16.
pero los niños tienen móvil y el que no tiene, tiene el acceso al móvil del niño que sí lo tiene o del hermano, de lo que sea. Entonces hay que enseñarles a configurar las aplicaciones de los móviles para que no estén dando su ubicación, su foto, su vídeo, su todo a todo el mundo sin saber ni qué están dando. Entonces, esto es parte digamos, de las iniciativas que tiene la Agencia de Protección de Datos, también cómo controlar en Internet tu presencia en Internet para los menores, y el canal prioritario, cómo comunicar la difusión de contenido sensible en Internet y solicitar su retirada, ¿no? O sea, aquí está a dónde, este se llama el canal joven de la Agencia Española de Protección de Datos, que me resulta pues muy importante para algunas de las asociaciones. Esta advertencia está dada porque existe para las personas que son víctimas de violencia de género o de violencia digital, hay también unas herramientas de la Agencia Española de Protección de Datos y están todas aquí, y yo sí les invito a que exploren cómo dar garantías para prevenir el acoso, porque sé que muchos de los colectivos vulnerables son víctimas de acoso, y si ya es malo tener que afrontar una situación como una enfermedad o una minusvalía, y hay que ser súper valiente para tirar para adelante, pues lo que no podemos permitir es que se discrimine o se acose a una persona por esa condición. Entonces aquí está precisamente todas las políticas. Cumplir cumplir la protección de datos es algo, o sea, no, el que os diga que os va a hacer una documentación y que con eso cumplís, yo solo quiero mostraros que en la Agencia de Protección de Datos hay un listado de medidas de cumplimiento que es amplísimo, y entonces hay que evaluar la licitud del tratamiento, cómo hay que evaluar si el consentimiento cumple las condiciones que pide el reglamento o no. Hay que evaluar qué medidas específicas hay que tratar cuando hay categorías especiales de datos como las que tratáis vosotros. Los de los niños, o sea, todo esto que no alcanzamos a verlo aquí, pero todo eso está en la página de la agencia. Obviamente que uno lee todo eso y como que se asusta, y no se trata de eso. Muchas veces necesita asesoramiento. Yo por eso me puse a hacer un doctorado en esto, porque me pareció complicado de entender a lo sumo. Pero vamos, se trata de ir haciendo medidas. Lo que no podemos es pretender que estamos queriendo proteger a un colectivo y luego no tomar ninguna medida para realmente proteger su privacidad o su dignidad, ¿no? Entonces aquí aparece, pero yo, o sea, es que este listado de cumplimiento del RGPD, a las asociaciones les aplica todo esto que estamos viendo aquí. O sea, esto es importante que lo miréis y que os asesoréis de una persona que os sepa llevar de la mano, porque esto es un proceso, no se hace en 2 días, no se hace en 1 mes. Si no has empezado a tomártelo en serio, se va a empezar ahora, pues nunca es tarde, no se improvisa, no le puedes decir a un consultor que contrates que lo haga por ti porque tú le pagas pero no quieres tener ni idea de nada. Esto hay que hacerlo de la mano con los interesados, con los asociados, con los familiares de los asociados, con los voluntarios, con el gerente de la asociación y obviamente con la persona que os asesore. Bueno, el tema aquí, hay una serie de tratamientos que me voy a ir un momento, voy a dejar de compartir porque hay unos tratamientos que tienen unas medidas especiales. Perdón. Y esos tratamientos que os voy a mostrar aquí, estáis viendo una lista de tipos de tratamientos que tiene el logo de la Agencia de Protección de Datos. Sí. Sí, lo estamos viendo, sí. Uh-huh.
Solamente destaqué de aquí, todo esto que yo estoy mostrando son documentos que son públicos, que están en la Agencia de Protección de Datos Privados. Hay una lista de unos tratamientos que requieren una evaluación de impacto. ¿Qué es una evaluación de impacto en protección de datos? Es una evaluación de riesgos, pero orientada hacia la protección de los datos personales. Y es con una metodología y bueno, pues esto. Si alguna de vuestras asociaciones realiza perfilado o valoración de sujetos, pues para predecir sus comportamientos o para predecir sus intereses o para poderle prestar un servicio más personalizado, lo que sea, eso es un tipo de tratamiento que requiere evaluación de impacto en protección de datos. Si las asociaciones, que no todas, tratan datos de categorías especiales, que son las que hemos hablado a lo largo de toda la conferencia, también. Si los datos con los que trabaja permiten determinar la situación financiera o la solvencia patrimonial o deducir información sobre las personas que está relacionada con categorías especiales de datos, también. Por eso, por ejemplo, el consumo energético se considera, no estaba considerado así, pero a raíz de una sentencia de hace 2 años y medio, se considera un dato personal, porque al saber cuál es el consumo energético de una familia, se puede intuir cuál es la capacidad crediticia o la capacidad financiera de esa familia. Entonces, por eso el solo recibo de la luz de consumo energético se considera un dato de carácter personal. Y entonces ese tipo de tratamiento de ese tipo de datos requiere una evaluación de impacto. También el uso de datos a gran escala. Y lo de gran escala, la gente suele pensar, bueno, gran escala es a partir de, eso es una pregunta muy común, ¿y a partir de cuántos es gran escala? No existe un número exacto que diga que a partir de 1000 o de 100.000 es gran escala, sino que es un concepto que viene derivado de, bueno, es un análisis jurídico digamos, como de la conglomeración de las asociaciones de datos de la Unión Europea, que eso antes se llamaba el Grupo de Trabajo del Artículo 29, pero básicamente lo que quiere decir es que cuando el tratamiento no sea muy localizado, sino que más bien tenga una amplitud geográfica, cuando se traten datos de afectados, digamos que de un número considerable de afectados, y es que lo de considerable, en algunos casos considerable pueden ser 1000 y en otros casos pueden ser 100.000. Obviamente 100 afectados no se considera a gran escala, eso sí ya os lo digo, ¿no? Y tratamientos que impliquen asociar o combinar registros distintos de bases de datos, coger unos datos de una base y otros datos de otra base para configurar una nueva base de datos a raíz de la cual se hacen tratamientos. Eso también, cuando se traten datos de menores o de sujetos vulnerables o en riesgo de exclusión social o que tengan algún grado de discapacidad o personas que acceden a servicios sociales o víctimas de violencia de género, descendientes o personas que estén bajo su guardia o custodia, siempre hay que hacer una evaluación de impacto de protección de datos. Y esos datos nunca se pueden estar, no, es que solo los trabaja fulanito, y es que fulanito es súper de confianza. Eso a la luz de un ciberataque que le roban los datos al fulanito de súper de confianza, no tiene ninguna legitimación legal, y ahí el que termina pagando la multa es la asociación. O sea, hay que hacer un análisis de riesgos. Una evaluación de impacto de protección de datos es un análisis de riesgos bajo una metodología que esté probada y que diga, este tratamiento que estamos haciendo, que le están haciendo esta persona y esta persona, utilizando esta aplicación, esta app, o este ordenador, o este no sé qué, y para esta finalidad durante tanto tiempo tiene estos riesgos para los afectados. Y entonces las medidas que vamos a tratar para mitigar esos riesgos son cifrar los datos de tal manera, no comunicarlo a terceros de no sé qué, hacer copias de seguridad, no sé cuánto y no sé cuánto. Entonces, ¿con eso ya se bajan los riesgos suficientemente? Sí. Perfecto, para adelante. No, sigue existiendo un riesgo persistente. Uy, hay que ver qué medidas adicionales se pueden tomar dentro del presupuesto que tenemos y las personas que somos.
no, es que sigue siendo es que no podemos meter más dinero porque no tenemos, pero sigue habiendo un riesgo importante para las personas. Entonces, en ese caso, hay que consultar a la Agencia de Protección de Datos y decirle, mire, nuestra finalidad es la más altruista, pero nuestros recursos son limitados y hemos identificado que existe este riesgo. ¿Usted nos autoriza a hacer este tratamiento o no? Y atenerse a lo que diga la Agencia de Protección de Datos. Esta en particular la quería compartir. En la página web de la agencia se llama listas de tipos de tratamientos de datos que requieren evaluación de impacto relativa a la protección de datos, y ahí está todo eso para que lo podáis ver de manera más detallada. Voy a dejar de compartir esto. ¿Tenéis preguntas? Porque ya estamos casi para terminar. ¿Preguntas aquí ninguna? De momento no. Así que si queréis, esos son los últimos minutos. Vale, voy a acabar de compartir un par de cositas de la presentación y ya con esto terminamos, esperando que, pues, que os haya servido. No sé si era un poco lo que queríais escuchar, pero pues yo he querido ser muy transparente para ni asustaros con que esto es solamente una norma que hay que cumplir para evitar multas, sino darle el valor que tiene la protección de datos, que además es algo que a mí realmente me apasiona. Ayudaros de las herramientas gratuitas que tiene la agencia y que tiene el INCIBE. Gran parte de lo que hay que hacer pasa por formar a la gente, por concienciarla, por ampliar esta información que hemos dado aquí a todas las personas que son responsables del tratamiento de datos en la asociación. Perdonad, que hago ido hacia atrás, es hacia adelante. Os quiero invitar a construir juntos una cultura y unos procedimientos que defendan la privacidad y la seguridad de las personas. Os dejo mis datos si en algún caso pudiera yo responder alguna duda. En LinkedIn estoy como Paula Gutiérrez Arboleda. Yo trabajo todo el tema de sistemas de gestión para la privacidad y la protección, y trabajo también en la investigación de este tema. Y nada, ha sido un placer estar con vosotros, y si tenéis alguna otra pregunta, pues encantada. Y si no, aquí quedo a vuestra disposición. Vale, Paula, pues muchísimas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta. Ha quedado todo muy claro. Y nada, bueno, Paula os ha dejado los datos y si no, como os digo en otras ocasiones, tenéis el contacto de la Escuela de Participación Ciudadana, el contacto Actúa, y podéis contactar con nosotros y si queréis transmitir alguna duda a Paula a través de ahí, yo me pondré en contacto con ella. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en las formaciones de la próxima semana. Antonio, gracias a ti. Sí, sé que abruma un poco, pero hay que irlo tomando con la responsabilidad de como un papá cuando tiene un niño que tiene que ir aprendiendo y tiene que irse asesorando y tiene que ir leyendo y tiene que preguntarle a otro papá cómo consiguió usted que comiera que el mío no come. Pues lo mismo pasa aquí. Hay que rodearse de gente a la que le interese el tema y que te vaya asociación. José Ángel, ay, muchas gracias, Paula. Pues José Ángel, muchas gracias a ti y a Blanca y a todos por la participación y al Guapae. Nada, esto es un camino muy bonito que recorrer y tenemos que preservar nuestra privacidad y la de nuestros hijos y la de nuestros asociados en beneficio de todos. Un gusto, chicos.